día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo, estamos en el punto 387. La afirmación principal que comentábamos en la intervención anterior es que gracias a la luz de la revelación se esclarece lo que es el pecado. Y dice, continúa diciendo, sin el conocimiento que esta, o sea, la revelación, nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada. Hace una especie de descripción aquí de qué tipo, digamos, de explicaciones fuera de la revelación pretenden darse a la realidad del pecado. Pretenden darse. Y la verdad hay que decir que la clave está en que entendamos que desde la revelación se nos viene a decir que se nos viene a iluminar lo que es la libertad. O sea, es decir, Dios nos ha dado una libertad para responder a un proyecto de amor. La gran revelación que nos hace en materia moral, pues la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, el gran mensaje de la revelación en materia moral, yo creo que es la vocación para la libertad en la que hemos sido creados. Es decir, es hacernos entender qué es verdaderamente la libertad. Yo diría que esa es el principal contenido que nos da la revelación en materia moral. Porque frecuentemente sin la revelación solemos entender por libertad hacer lo que uno quiere, sin atarme a nada ni a nadie, no atándonos a nada, sin que nadie nos coaccione. Pero la revelación nos dice otra cosa. La revelación nos dice que la verdad nos hará libres y que, so pena de destruirnos, tenemos que aprender a que nuestra voluntad concuerde con la naturaleza. O sea que la libertad es una gran oportunidad que se nos da para que nuestra voluntad concuerde con el plan para el que Dios nos ha creado. Y nos añade, o sea, nos ilumina la revelación diciéndonos que verdad y justicia constituyen la medida de la verdadera libertad. O sea, la medida de la verdadera libertad es la verdad y la justicia. Uno de los dramas mayores que existen es entender la libertad como el escoger tú. Aquí lo importante no es que escojas bien o escojas mal. Aquí lo importante es que seas tú mismo escogiendo, o sea, que nadie te coaccione. Lo importante no es la decisión, o sea, no es que la decisión sea o no sea acertada, sino que sé tú mismo, venga, elige tú mismo. Esa es la imagen que se está haciendo aquí de libertad. El mero acto de elección, como si estuviese desvinculado de elegir el bien o elegir el mal. Oiga, eso es ridículo. Es ridículo. Lo importante de la libertad es utilizarla bien. Eso es básico. Ya sabéis la famosa expresión que utilizó en nuestro hasta hace poco todavía presidente de gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, cuando él en una reflexión que hace dice: no es la verdad la que nos hace libres, sino que es la libertad la que nos hace verdaderos. La verdad es que hay que agradecerle que por lo menos tuviese la claridad de decir explícitamente algo así, para que nos quede claro, pues cuál es su posicionamiento ideológico. Pero yo creo que no se puede, que esa frase que pronunció don José Luis Rodríguez Zapatero no puede ser más clara. Cuando él dice: no es la libertad, no es la verdad la que nos hace libres. O sea, está contradiciendo, por lo tanto, al texto de Jesucristo, el Evangelio de San Juan. No es la verdad la que nos hace libres, sino que es la libertad la que nos hace auténticos. Es como decir, o sea, es decir, la justicia y la verdad
no es la medida de la libertad. La medida de la libertad es ser yo mismo el que elija y no importa que elija el bien o el que elija el mal. O sea, la verdad la hago yo. Es la libertad la que nos hace auténticos, dice él, no la verdad la que nos hace libres. Por lo tanto, no hay una libertad, o sea, la libertad no tiene ninguna medida, no tiene ninguna verdad ante la que tenga que responder. Bueno, esa concepción de libertad, que es la que existe, pues la verdad es que hace un daño inmenso al hombre. Y gracias a la revelación, gracias a esa palabra de Jesucristo y gracias a esa revelación sobre cuál es el proyecto por el que Dios ha creado el hombre, podemos construir otra concepción de libertad, ¿no? Y buscar un proyecto de felicidad desde ese concepto de libertad. Bien, aquí también hace un pequeño recorrido diciendo, bueno, pues cuando no existe esta luz de la revelación es fácil atribuir sobre todo a las debilidades psicológicas y a los determinismos sociales, atribuirles toda la culpa. Bueno, y no estamos negando, pues que claro, que una debilidad psicológica pueda tener también incidencia importante en determinadas obras que cometemos. Pero una cosa es que una debilidad psicológica nos condicione y otra cosa es que nos determine totalmente. Claro que puede haber un ambiente que nos condicione. Puede haber también una debilidad psicológica, pero del condicionar al determinar totalmente a que nuestra libertad quede anulada, hay un paso muy grande. Porque claro, es que entonces, si damos por sentado de que la gente no tiene ninguna responsabilidad, pues entonces la verdad es que no es tratarnos como seres humanos, es otra cosa. Y concluye este punto 387 diciendo: sólo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Es decir, define el pecado como un abuso de la libertad. La palabra abuso es, no sé, nos está como dando a entender que Dios te ha introducido en su intimidad, te ha hecho semejante a Él, y al haberte hecho a tu imagen y semejanza, ha corrido riesgos. Es como si tú metes a alguien en casa, pues para hacerle partícipe, ¿no?, de tu vida, de tu felicidad. Metes a alguien en casa. Pero claro, estás corriendo un riesgo por meterle en casa. Algo así ha hecho Dios con nosotros. Al crearnos libres, es como si nos ha introducido en su intimidad, pero podemos abusar de él. O sea que yo he invitado a alguien a mi casa y esa persona que he invitado a mi casa tiene la jeta, tiene la cara de estar robando, de estar maltratando la casa. Oye, que te he invitado a mi casa, ¿no? ¿Cómo puedes tener ese abuso de confianza, ese abuso de libertad? Bueno, así define aquí el catecismo lo que es el pecado, un abuso de la libertad. Oye, que Dios te ha hecho su imagen y semejanza para que puedas glorificarle, para que puedas ser santo, porque si no fueses libre, no podrías ser santo. Y gracias a que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza y somos libres, el hombre pues puede ser santo, que es lo más grande a lo que podemos aspirar. Y ahora vamos nosotros y abusando de esa libertad que se nos ha dado y utilizándola para una cosa que es totalmente contraria, pues vamos y pecamos. Dicen, pues hombre, esto es un abuso de la libertad. Siguiendo ese ejemplo que he puesto, o sea, yo he introducido a alguien en la intimidad de mi casa y me llevo la gran sorpresa de que utiliza esa confianza que le he dado, pues para robar, para romper la casa y para meter los ladrones por la puerta. Oye, por lo tanto, nosotros tenemos que distinguir lo que es la gran confianza que Dios nos da con lo que es el abuso de su confianza. Me habéis oído en alguna ocasión eso de que no es lo mismo tener confianza en Dios que tomarse confianzas,
Tomarse confianzas hace referencia a un abuso. Esto yo creo que se entiende muy bien en ese lenguaje que a veces se utiliza cuando se dice una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Y también se entiende cuando se matiza el concepto de libertad desde el punto de vista agustiniano, porque nosotros somos muy tendentes a explicar la libertad como una libre determinación. ¿Qué es libertad? Poder elegir una cosa o su contraria. Hombre, eso más que libertad es libre albedrío. Pero por libertad tenemos que entender ese concepto agustiniano que es, dice, ¿qué es la libertad? La capacidad que Dios nos ha dado de determinarnos para el bien. La capacidad que tenemos para el bien. Pero claro, Dios no nos lo ha dado para el mal, nos lo ha dado para el bien. Dios, repito lo que he dicho antes, Dios nos ha hecho libres para que podamos ser santos. Porque es que si no fuésemos libres no podríamos ser santos. Podríamos ser perfectos, pero santos no, porque santos supone una colaboración libre tuya con Dios. Entonces, claro, libertad es la capacidad de determinarse para la santidad. Pero libertad no es meramente libre albedrío, es decir, poder elegir una cosa o su contraria. Bueno, eso es una consecuencia muy concreta de lo que es libertad. Claro, la libertad supone el libre albedrío, pero la libertad es más que el libre albedrío. La capacidad que tenemos de ser santos, de seguir los pasos de Jesucristo, esa capacidad que Dios nos ha dado de imitar a su Hijo Jesucristo, esa es la libertad. Para eso la hemos recibido. Por eso decía que yo creo que la mayor aportación que hace la revelación en materia moral es iluminar el concepto de libertad. Y lógicamente, iluminando el concepto de libertad, entendemos lo que es el drama del pecado, claro. Y solamente así lo entendemos. Me quedo con esta última expresión que utiliza el catecismo. ¿Qué es el pecado? El abuso de la libertad que Dios nos ha dado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.